inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy vamos a volver a hablar de un activo como es el oro y tratar de encontrar las razones que puedan mover el precio de este activo, de este metal precioso, durante el año. Como siempre, recordar que los contenidos de estas presentaciones tienen únicamente finalidad informativa y bajo ninguna circunstancia debe ser considerada como una recomendación de inversión. Antes de empezar, como siempre, pediros que os suscribáis al canal, que deis al like si os gusta el vídeo y que apliquéis las notificaciones para que os lleguen los avisos de los nuevos vídeos. Y por supuesto, espero vuestros comentarios para hacer nuevos vídeos y tratar temas de inversión o de otra índole que pueda ser de vuestro interés. ¿Por qué sube el oro? El oro debemos conocer un poquito cómo funciona este activo. El oro es impulsado por una serie de factores geopolíticos y económicos, pero también hay unas causas, unas pautas cíclicas que hacen que este activo se mueva durante el año. Refrescando la memoria. ¿En qué se consume el oro? El oro, aquí tenemos un gráfico del año 2019, que fue el año anterior a la pandemia, con lo cual son datos más o menos representativos de cómo se actúa el oro. Pues prácticamente el 50% se consume en joyería. Hay un 20% que es el de lingotes de inversión, o sea que tenemos casi un 70% del consumo de oro para estas dos aplicaciones. Luego tenemos el tema de los bancos centrales, tenemos el tema de inversiones, por ejemplo, en ETFs o similares, o luego tenemos una parte en tecnología y industria. El valor del oro. Muchas veces cuando se trata del oro, pues personas interesadas comentan, ¿no?, que el oro pues tiene un valor cero, que no sirve para nada, y yo aquí os quería ir enseñando una serie de gráficos para que los interpretéis, y cuando los interpretéis pues vosotros mismos toquéis y saquéis y toméis vuestras decisiones. En el primer gráfico, en el primer cuadro, que me lo facilitó Tomás Epeldegui de Degussa, pues veréis que hay una serie de años, 15 años en concreto, y dice la revalorización que ha tenido el oro frente a diferentes monedas, o sea, cómo ha sido el incremento o decrecimiento del valor del oro en diferentes años. Y como veis, se mueve bastante. Por eso el oro tiene una volatilidad que también tenéis que tenerla en cuenta. Pues veis que desde lo que es el dólar americano, el australiano, el canadiense, luego aquí tenéis el franco suizo, aquí tenéis cómo ha actuado con el yuan, tenéis el euro, que es nuestra moneda, luego sigue la libra, la rupia India, y aquí ya os voy dando pistas de lo que vamos a ir hablando. Entonces la rupia, y luego tenemos el yen japonés. Y decimos, bueno, en 15 años, ¿cómo ha variado esto? Pues bueno, os vais al final de la tabla y veréis que ha estado pues próximo entre el 8, bueno, dependiendo de la moneda, pero si nos vamos a la zona euro o al dólar, pues veis que está sobre el orden del 9,5. 9,5 en los últimos 15 años no está nada mal. Los que sois inversores sabéis que ya pasar del 10% cuesta, ¿eh? Entonces, bueno, tener un activo que os genere sobre el 10% anual en los últimos años, pues es interesante. Bueno, pero para completar eso me voy a otro cuadro, que este cuadro es un cuadro que lo presentó Fisher en una de sus publicaciones. Pues veis que el oro pues aparece aquí con el 8,5, pero los datos son en un periodo de 50 años, desde 1969, ¿no? Y entonces aquí es donde os llevo a que reflexionéis sobre este cuadro. Fijaros, cualquiera que lo ve dice, bueno, pues es mejor invertir en renta variable americana, que da el 10,7. Bien, pero pensad que esta renta americana
de 1969 no tiene nada que ver con la renta americana de 2020. Me explico. Los valores que habían en el SP500, por ejemplo, prácticamente yo creo que no queda ninguno de 1969. Entonces, cuidadito con pensar que la renta variable, si nos vamos no a índices, sino a valores, pues que nos va a dar una rentabilidad del 10,7. ¿Me entendéis un poquitín? O sea, pensad que en el caso del oro, el oro que nosotros tenemos, si compramos un lingote o un anillo, ese oro puede tener parte de, pues no sé, de un medallón maya o de una muela de un tartarugo nuestro. Entonces, porque el oro normalmente no se consume, lo que se hace se va transformando. Entonces, el oro sí es el mismo, pero las acciones que hay en el índice no. Con lo cual, aquí ya os doy una pista que cuando se invierte en renta variable posiblemente sea mejor tocar índices que tocar valores en concreto. Bueno, hablan lo mismo que digo para la renta variable americana, lo digo para la renta variable europea. Con lo cual veis que el oro sí que tiene, ya reconocido por yo creo que analicemos como analicemos, pues que tiene una rentabilidad por su valor. Un poco de historia. ¿Cuánto oro se ha extraído en la historia? Pues bueno, haciendo unos números por encima y viendo diferentes fuentes, pues bueno, ahí anda un número muy exacto de 187.200 toneladas. O sea, estamos hablando de 200.000 toneladas. ¿Eso qué representa? Pues haciendo un símil, pues si el salón de vuestra casa tiene 20 metros, pues sería más o menos un cuadrado, un cubo, que lo pudierais meter dentro del salón de vuestra casa. Y eso es todo el oro que hay en el mundo. Y ese oro recogido desde hace más de 5.000 años. Entonces, como veis, el valor del oro, pues aquí se representa que es un metal que se va acumulando, pero que depende de la producción. No hay consumo mucho a nivel industrial, pero sí pues a nivel de joyería o de reservas de los bancos centrales. ¿Qué consumo hay de oro? Pues bueno, yo he ido viendo cifras y tomé cifras del 2019 y lo que se pensaba para el 2020 y 2021. Pues lo que se ve es que el consumo del oro pues puede estar del orden de 4.500 toneladas anuales en los diferentes tipos de actividades que demandan oro, como hemos visto, que era la principal, el tema de la joyería. Y que tiene un crecimiento, pues eso, vamos a ponerle del 3%. Entonces, en ese sentido, tiene un crecimiento anual, la demanda anual crece. ¿Motivo? Pues bueno, si crece la población, pues crecerá también la demanda en este metal precioso. El consumo. Bueno, vamos a ir centrando ya quién consume el oro. Pues bueno, tenemos 3 países, si hacemos el cálculo en función del PIB, pues son India, Vietnam y Tailandia. Esos son los 3 que haciéndolo relacionado con el Producto Interior Bruto, pues son los que más consumen. Pero si nos vamos ya a valores absolutos, pues tenemos a China e India, son los 2 grandes consumidores. Y ya empiezan las primeras diferencias. China es un gran consumidor y en cambio la India no. La India tiene que importar todo el oro que necesita. Y luego sobre las reservas, y en este caso hablamos de estados, ¿no? Pues el estado que acumula, y pongo ahí entre comillas lo de acumula más oro, es Estados Unidos, propio y ajeno. Y esto será para hacer otro vídeo, ¿no? El tema del oro que acumulan los países. El segundo país con mayor acumulación de oro es Alemania, y sin lugar a dudas yo creo que el haber pasado dos guerras civiles, 2 guerras mundiales en su territorio, pues dice algo. Luego tenemos Italia y tenemos a Francia. Alguno os puede venir la pregunta, decir, ¿y cómo estamos en España? Pues en España pues tenemos del orden de 265 toneladas. Haremos un vídeo explicando todo esto, pero España tomó la decisión de hace unos años de vender sus reservas de oro. Yo creo que fue un error, pero bueno, así lo hizo.
Y luego este cuadro, que también me lo facilitó Tomás, pues nos habla un poquitín de cómo el efecto que ha tenido la pandemia sobre la demanda de estos metales, del metal oro, sobre algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, en la India, pues 2021 entre 2021 y 2019, pues casi hay un 30% de caída de la demanda. Y eso, pues alguno podría decir, bueno, pues puede ser que la India deje de consumir. Bueno, más adelante vais a ver que no, que tiene sus razones especiales. Se va recuperando, como veis en el cuadro, pero todavía queda un volumen importante por recuperar. Razones que pueden mover el precio del oro. Pues yo he puesto 10. Las dos primeras, es sobre las que nos vamos a centrar hoy, que van a ser la ley de oferta y demanda, que bueno, puede ser, yo creo que es la más importante, o sea, si hay una demanda fuerte, pues el precio subirá, ¿vale? Entonces, el tema de la demanda es un punto destacado, ¿eh? Entonces, la oferta es todo el tema de extracción y la demanda toda la parte de consumo. Luego también, como hemos visto en las primeras diapositivas, el tema de la joyería. La joyería es un factor importante en la demanda del oro. Y luego tenemos de la 3 a la 8, pues como es las perspectivas económicas, la fortaleza del dólar, la tasa de interés, la inflación, las reservas de los gobiernos, también está relacionada con la flexibilización cuantitativa. Pues todo eso yo sugiero que veáis el vídeo que saqué de situación de mercado, una tormenta perfecta, donde explico un poquitín estas situaciones que a su vez tienen relación con el movimiento de los precios del oro. Y luego, para terminar, queda la 9 y la 10, que son aplicaciones industriales y su coste de producción. Haciendo este vídeo he visto que en 2013 hubo una caída importante del precio del oro y estuvo en conexión con una caída de los costes de producción. Entonces, en ese sentido, yo creo que da para hacer un vídeo todo el tema de aplicaciones industriales y lo que es la fabricación, o sea, la obtención del oro. ¿Por qué el oro sube y baja en determinadas épocas del año? Pues está comprobado, y vais a ver cuando terminéis de ver el vídeo, que hay estaciones, hay momentos en el que el oro de inversión tiene unas fuertes fluctuaciones en la demanda. Existen países, entre ellos, como hemos dicho, China y sobre todo India, que en determinadas fechas hay un mayor consumo de oro. Para mí, India tiene una influencia muy grande en estas variaciones, ¿no? India, pensemos que consume de 800 a 900 toneladas de oro anuales. Hay festividades como Diwali, que se produce en el mes de noviembre, o las temporadas de bodas, o los comienzos o fiestas en las cuales se demanda temas de oro. Además de China e India, hay países en su entorno que tienen costumbres o hábitos de demanda de oro similares. Para ir centrando un poco estas variaciones en la demanda, me he centrado en una serie de factores, como la importancia de la climatología, del monzón sobre la demanda de oro, o las épocas de las bodas en India, o el año lunar en China y en su zona de influencia, o como hemos dicho, la fiesta del Diwali en la India. El tema de la población, veremos que es un tema importantísimo. Yo creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a ver el mapa mundi de forma diferente, no como siempre veíamos centrado en Europa y una visión egocéntrica de Europa o Estados Unidos, sino verla en la zona del marco asiático. Luego, la época estival. Aquí tiene más influencia, yo creo, que la parte occidental, pero que también es importante y que lo vamos a ver. Vamos centrando el foco y nos vamos a centrar en estos dos países, en China y en la India.
China, 1.440 millones de personas. India, 1.390. Y el tema de India creciendo. Entre los dos tienen más del 30, tienen un 36%, 37% de la población del mundo. Si lo juntamos con países próximos como puede ser Vietnam o Tailandia, pues ya nos metemos en ese 40% de la población. Vamos a ir analizando ya esos factores que hacen una mayor demanda de oro. Vamos a ver un poquitín lo que es el factor y viendo en qué parte del año se centra. Pues tenemos el Festival de las Luces, que es el Diwali, y que más o menos suele caer mediados de octubre, de mediados de octubre a mediados de noviembre, ¿no? Es una fiesta que se celebra todos los años en India, es su año nuevo. Son 5 días de fiesta en la cual pues, se producen pues, una concentración de regalos, de fiesta, de fuegos artificiales. Es una fiesta importante en este país. Celebra la muerte de unos demonios y la victoria pues, y liberaciones de unas doncellas y en este sentido, pues bueno, detrás yo os sugiero que profundicéis en esta fiesta, que para los indios es una de las fiestas importantes de su calendario. China. Tenemos, en el caso de China, este lo conocemos un poquito más porque suele salir en las televisiones, es el Año Nuevo Lunar, ¿no? Que suele ser entre la última semana de enero y la primera de febrero. Está relacionado con el cambio de luna y es el comienzo de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno y dura 15 días. O sea, el tema del año lunar chino es importante y eso afecta a los que hemos estado en el mundo del comercio, pues sabemos lo que afecta esta fiesta en lo que es en el envío de contenedores, de cargas de productos. Entonces es un tema que influye muy importantemente en el tema de la actividad ya incluso a nivel mundial. Y hay países como Singapur, Vietnam, Corea y otros países asiáticos que celebran este año lunar. La India. Aquí tenemos otro factor que tiene una sustancial influencia sobre el consumo de oro y es la demanda de oro por el tema de las bodas en la India. La India viene a ser cada año del orden de 20 millones de bodas y en estas bodas, en las que casi todas ellas, pero yo diría que en diferente grado, pues el oro está presente, ¿no? Entonces pensemos que aproximadamente el 11% de las reservas mundiales del oro están en las familias, no digo en los bancos centrales, digo en las familias indias. Entonces es una parte importante y es un tema acumulativo. Las bodas se celebran entre mayo y julio y noviembre y febrero. Yo creo que también históricamente pues están relacionadas también un poco con la época de las cosechas, ¿no? Entonces son costumbres que están muy arraigadas y que hacen que esas costumbres en función de un país, si fuera un país pequeñito de 2 millones o 3 millones no tiene efecto, pero en un país que sin lugar a dudas en los próximos 10 años será el país con mayor población mundial, un país con arraigadas tradiciones, pues el tema de las bodas y el consumo de oro pues va a ir creciendo. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Pues el 56% de las bodas se cancelaron. Eso quiere decir, y de eso en el cuadro que nos había facilitado antes Tomás, pues tiene la explicación de esa caída de ese 30% que no se ha recuperado todavía de consumo de oro en la India. ¿Qué va a pasar? Pues si la pandemia pasa y nos deja, pues tendremos esos 20 millones de bodas más los 20 millones que se han podido quedar sin hacer. Entonces se aumentará sustancialmente el consumo
de oro en India. Miraros, por ejemplo, la demanda ha caído a 117 cuando en 2019 casi eran 300 toneladas. Venimos a los monzones, que esto es algo que era más difícil de enganchar y ver cómo lo relacionaba con el oro, pues tiene su aplicación. El monzón influye de una manera importante en China y en India, el tema, sobre todo el tema agrícola, ¿no? Y en estos dos países el ahorro en oro es una práctica que está muy arraigada en su tradición. Y además esto viene relacionado con el tema del clima y en concreto del monzón. El monzón representa alrededor del 70% de las precipitaciones en India y es vital para la producción agrícola. Entonces, los agricultores, si la época de monzón se adelanta, es un presagio de que va a ser una buena cosecha y se incrementa la demanda de oro. ¿Por qué? Porque normalmente como hemos comentado, la parte de ahorro en India lo hacen en oro, ¿no? Entonces, cuando hay una cosecha buena, pues lo que hacen es tirar de demanda de oro, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues cuando hay un excedente, aparte del oro, pues el tema de lo que son los regalos y, como habíamos dicho, también el tema de las bodas en India. El monzón. El monzón, vamos a ver un poco en cuál es la estacionalidad. El monzón empieza por la zona de Kerala, que la zona de Kerala está aquí al sureste, que está en esta zona de aquí, por aquí entre los monzones, y empiezan en junio y llegan hasta principios de octubre. Tenemos un monzón húmedo y luego tenemos un monzón seco, ¿no? Pero el que nos interesa es el que empieza en junio y dura hasta octubre. Entonces empieza desde sur a norte. Entonces, pues fíjate, es un indicador interesante, pues ver cómo se produce el monzón cada año. Hay otras estadísticas que tendremos que estudiar. Pues, por ejemplo, está visto y seguido durante muchos años que la regulación del precio del oro en dólares es habitualmente mayor entre noviembre y finales de febrero. Y que hay un mes especialmente malo, que es marzo, ¿no? Entonces, con toda esta información y que existen 3 meses que son muy favorables, que es julio, agosto y septiembre, todo esto tiene su explicación. ¿Por qué malo es marzo? ¿Por qué es bueno julio, agosto y septiembre? Entonces lo vamos a ir viendo. Todas estas fechas y todos estos factores los he ido recogiendo, ¿no? Y aquí hay otro factor que es por el tema de una creencia que en el refranero financiero existe, eso de vender en mayo y largarte, pues es un poco lo que hacían antes en Europa y en Estados Unidos, que era el tema de llegaba el verano y pues los empresarios o sobre todo los financieros cerraban el chiringuito y se iban cerraban su actividad financiera y se iban a pasar el verano pues a sus fincas, ¿no? Por eso el tema del verano también tiene una influencia en el tema del oro y lo he querido también recoger. Bueno, lo hemos visto, la estacionalidad es una referencia importante, pero tiene que ser una referencia más. Hemos visto que en el oro yo por lo menos he llegado a detectar 3 grupos de factores importantes. Uno es el estacional, que es el que estamos analizando, otro es el tema financiero y especulativo y un tercero que es el tema productivo. Entonces, en este vídeo nos hemos centrado en la parte de estacionalidad y por eso digo que hay que tenerlo en cuenta. Aunque la estacionalidad del oro en principio es interesante, no es aconsejable adaptarla como una ley de mercado y dejarse guiar por ella para tomar decisiones de inversión. Aquí
pues os diría que seáis prudentes, que lo tengáis en cuenta, que sepáis que en un año normal y que no hay, en el cual no haya modificaciones financieras y no haya modificaciones en la producción, pues el tema de la estacionalidad es un valor que va a ser predominante para la variación del precio del oro. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a coger un año y vamos todo lo que hemos hablado, plasmarlo en fechas y ver qué pasa. Pues aquí, mi teoría, es la que le he puesto de nombre teoría Mondoro. Pues he cogido los 6 factores y los he marcado, y con todo lo que os he hablado de las fechas, pues les he marcado, pues he cogido lo que es el monzón y dicho de junio a septiembre, octubre. Lo lógico es que la gente ahorre cuando la cosecha la tiene en sus almacenes. Entonces, pues por eso he puesto lo de 1, 1, 1. El agricultor va a ir viendo un poquitín cómo va yendo el tema del monzón, y he marcado pues 1 cuando empieza y 2 cuando yo creo que se refuerza este factor. El tema de las épocas de bodas en la India. Pues bueno, aquí he marcado las 2 grandes épocas y he reforzado, digo 2 épocas porque lo que es noviembre, febrero se solapa, ¿no? Entonces, pero he marcado los comienzos en el calendario con actividad mayor, ¿eh? Luego yo me imagino que eso se irá relajando. Luego el año lunar también lo tengo marcado, la fiesta Diwali, que es más cortita, pero que también la he querido reflejar. La época estival, que es un poco lo que influenciaba el tema de vender en mayo y marcharte. Y luego pues el tema del estudio de la estadística de cuándo son años buenos o malos para el oro. He cogido y he sacado sin ponderar, he hecho una pequeña suma de lo que representan esos valores, y luego también lo que he hecho ha sido ponderarlo. Por supuesto, yo creo que los que más influyen en el tema esto es la estadística que ya tenemos y que ya sabemos del oro, más luego las 2 por población, que es lo que es la de India y China, ¿vale? Y me sale pues esta gráfica, y he cogido sin ponderar, ya marca, pero ya ponderada, pues para que sea más, marque más el sesgo, ¿no? Y me he ido y sacado, me cogí y saqué ayer un poco lo que ha sido el año del oro. Y como veis, pues tiene un parecido, una correlación bastante interesante, ¿eh? Como veis aquí y veis esos picos que además coinciden, ¿eh? Entonces, pues en un año en el que no haya mucho tema de especulación o manipulación del oro a la alza o a baja por temas financieros o del tema de la producción, pues parece ser que el tema del factor de esta teoría pues funciona, ¿eh? De todas maneras podéis variar los porcentajes y tenéis una idea de cómo puede evolucionar. Ya para ir terminando, recordar que para invertir en oro, yo he puesto 5 puntos aquí, que uno de ellos es que creo que es interesante tenerlo en nuestro plan de inversión en un porcentaje. La diversificación es fundamental, tanto físico como fondos, ETFs, minería, y aquí tenéis que valorar pues las diferentes peculiaridades, la seguridad, los gastos, los riesgos, la liquidez. Y luego el tema de la protección, tomarlo como un tema de protección el activo oro para la inflación, como refugio, como habéis visto lo que hemos hablado de la rentabilidad y la descorrelación. Y si nos centramos en el plazo, pues largo o corto, yo siempre creo que el oro es algo para medio largo plazo, también se puede hacer trading, pero que en ese sentido lo lógico es tenerlo en nuestra cartera tiempo. Aquí tenéis 3 vídeos ya publicados. Uno es que habla sobre el oro como activo de inversión. Aquí os hablo de la tormenta perfecta para que valoréis un poco el horizonte que tenemos delante. El tema del plan de inversión, que yo creo que es fundamental que cada uno de vosotros lo tengáis. Para invertir en oro, vamos a ir esto muy rápido, que sepáis que hay 5 factores. Uno es la propiedad, la disponibilidad, la liquidez, físico versus sintético y la seguridad.
Como dijo Henry Ford, si la gente supiera cómo funciona el sistema financiero y la banca, habría una revolución antes del amanecer. Por eso la propiedad y la disponibilidad en el tema del oro es fundamental. Yo creo que son de los 5 puntos que hemos dicho antes los 2 más importantes. La liquidez del oro. El oro es conocido por todos, pero el oro se puede convertir fácilmente en efectivo en cualquier parte del mundo. Además es un activo real, líquido, y el oro es universal. O sea, no podemos decir que en ninguna parte del mundo el oro no sea valorado. Oro físico sintético, yo aquí mi corazón lo tengo claro, siempre físico. El sintético es papel, está bien para hacer trading, pero si queremos, por el tema de la propiedad, el tema del físico fundamental. La seguridad, por supuesto. La seguridad, todo lo que... Y por eso el oro, la seguridad es importante porque tiene valor. Lo negativo del oro, también quiero decirlo, ¿no? O por lo menos que la gente lo tenga en cuenta. Pues el oro no genera dividendos, ¿eh? El oro es un activo de valor, pero no esperéis que tengáis un lingote, una moneda o un anillo y que solamente por el hecho de tenerlo os den algo, ¿no? El valor lo adquirirá en función del tiempo, ¿vale? El almacenamiento es un tema a tener en cuenta en el tema del oro y que tiene sus gastos, pero tiene sus gastos como tiene cualquier otro activo. Y aquí el tercero es el tema, negociar con oro tiene su precio, por supuesto, tiene su spread y tenéis el tema del cambio del dólar, ya sabéis que se cotiza en dólares, y luego también tenéis el spread, que cuando no es lo mismo el comprar que el vender, entonces en ese sentido que lo tengáis en cuenta. Diversificar el oro, por supuesto, tenéis compra, ya os he dicho que yo creo que la parte física es una parte fundamental, pero siempre comprada a empresas que tengan todo el proceso, que tengan desde la fundición a la comercialización. Yo no iría a comprar nunca a una tienda de estas de dudoso prestigio y reconocimiento, ¿no? Hay otro sistema que es comprarlo y que alguien os lo custodie. También los fondos, siempre con activos oro físico, y lo mismo con las ETFs, ¿no? Y luego también hay gente que le gustan las mineras. Aquí hay que ser más especialista porque os podéis encontrar que la minera, como una empresa, pues haya vendido su producción y si sube el oro, pues ellos luego no suban. Como siempre, daros las gracias. Deciros que continuarán. Yo cuando preparo un vídeo automáticamente me salen 2 o 3 más, entonces en el sentido que hablaremos del oro como utilidad, como todo el tema de entender más su producción y cómo puede influir, como os he comentado, en el tema del precio. Si no lo habéis hecho, suscribiros, darle al like y aplicar las notificaciones.